Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy la licenciada Julie Ulloa, profesora de primero de primaria, primer ciclo. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el cuento. Vamos a conocer qué es el cuento, sus características, cómo está estructurado el cuento, sus funciones, entre otras cosas. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios. Son pocos personajes los que protagonizan el cuento. El cuento comprende una serie de acciones en las que intervienen uno o varios personajes dentro de un contexto temporal y físico, en ocasiones sin especificar. Pese a su trama sencilla, el cuento posee un carácter intenso que pretende captar la atención del lector desde el principio. La temática es muy variada. Aunque puede basarse en historias reales, los cuentos se definen por narrar hechos fantásticos y fabulosos. De una forma genérica se ha establecido una estructura que consta de las siguientes partes: introducción, desarrollo, conflicto y desenlace. Introducción. Se comienza con la presentación de personajes y contexto. Desarrollo. Se desarrolla la acción con normalidad. Se dan las primeras situaciones. Conflicto. Ocurre algo diferente que cambia el curso normal de las cosas. Aquí es donde se centra la mayor atención. Desenlace. Plantea la salida al conflicto, la resolución a lo planteado en el nudo. Este puede quedar abierto. A continuación, las características del cuento. El cuento es ficticio. Un cuento puede estar basado en hechos reales, pero es ficticio y su narrativa apunta a lo fantástico. Es breve. La extensión del cuento debe de ser breve. Los cuentos se crean para ser leídos de principio a fin, como una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos, se pierde la extensión que genera la historia. Escrito en prosa. Los textos de un cuento siempre están escritos en prosa. Narrado. Siempre hay presencia de un narrador que cuenta los hechos. Único argumento. Los cuentos poseen una sola línea argumental. Unidad de efecto. El cuento está pensado para que te lo leas de principio a fin en el mismo momento. Estructura centrípeta. Todos los elementos que aparecen en el cuento están relacionados entre sí. Tipo de cuentos. Los cuentos, en función de su origen, se dividen en dos grandes categorías: populares y literarios. Cuentos populares. Son historias ficticias cuyos autores son desconocidos. Se consideran fruto de la tradicional popular y su transmisión se produjo de forma oral. Ejemplo de esta categoría son algunos de los cuentos infantiles más conocidos, como El patito feo o El gato con botas. Cuentos literarios. Son historias ficticias que, a diferencia del cuento popular, han sido creadas directamente en formato escrito y en la mayoría de los casos tienen un autor conocido. Pertenecen a este grupo ejemplos como El gato negro de Edgar Allan Poe o El llano en llamas de Juan Rulfo. A continuación veremos algunos de los tipos de cuentos que podemos encontrar en función del tema. Cuentos de hadas o maravillosos. Los cuentos de hadas están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales como hadas, duendes, brujas, etc. Cuentos de costumbre. Son cuentos cuyo objetivo es reflejar las costumbres de las sociedades agrarias o feudales. Cuentos para niños. Los cuentos para niños no son en sí mismos un tipo de cuento, ya que pueden ser cuentos populares o literarios. Sin embargo, tienen una gran relevancia en el proceso de aprendizaje, ya que estimulan la imaginación en el uso de imágenes y suelen dejar un mensaje a modo de lección moral.
Muchísimas gracias por su atención, espero que le haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Adiós.